Bueno, y ahora vamos a empezar con unidad 7. La unidad 7 la podemos dividir en tres grandes partes. Una es cónicas, otra es parametrizaciones y otra es superficies. La parte de cónicas es reconocer, graficar cónicas, conocer las características que tienen esas curvas. Eh, Podemos llegar a, a ver, a interpretar como que son muchas ecuaciones de las que van a tener que conocer, pero cuando empecemos a desarrollarlas vamos a ver que hay muchos conceptos que se repiten. Entonces, como siempre le digo, si uno empieza a integrar, a unir las cosas, no va a ser algo tan eh, con tanto volumen como parece al principio. No es tanto lo que hay que estudiar. Sí hay que entender y poder este, eh, integrar conceptos. Luego está la parte de parametrización. Probablemente la parte que suele costar más, sobre todo porque tiene un cierto uso de trigonometría, que es uno de los temas que no están muy acostumbrados a usar el secundario, vamos a decir. Entonces, bueno, vamos a tratar de reforzar algunos conceptos de trigonometría y ver el tema de parametrización. Que también, como hay distintas formas de parametrizar la misma curva, eso es lo que los confunde, porque en vez de comprender, estudian mucho de memoria, estudian las fórmulas de parametrización de memoria. Vamos a tratar de razonarla y analizar cada caso. Y por último, el tema de superficie, que al igual que el caso de cónica, al principio van a parecer que hay muchas superficies para saberse, pero cuando las empecemos a analizar vamos a ver que hay muchas eh, características que se repiten, muchos análisis que se repiten. Entonces, si aprendemos a analizar todas esas cosas, vamos a ver que no es tanto recordar. Bueno, vamos a empezar con una introducción. Primero acá lo que plantea que es el lugar geométrico de algo, entonces plantea esta ecuación de la cual saca factor común x y le queda el producto de x por x menos 4y. Quizás acá lo que más vamos a tener que destacar es que vamos a trabajar con más de una variable. Uno está acostumbrado a trabajar con y igual a. Nosotros acá no podemos despejar la y tal cual está, porque para despejar la y tendríamos que dividir por la incógnita que es x y eso quitaría soluciones al sistema. Entonces sacamos factor común, nos queda ese producto, de lo cual, como es un producto igualado a 0, hay dos posibilidades, que la x valga 0 o que x igual a 4y, que eso sí es una recta, valga, o sea, mejor dicho, que x menos 4y valga 0, por lo tanto x sea igual a 4y. Entonces lo que nos queda básicamente son dos rectas. Uno es x igual a 0, que es el eje y, el eje de ordenadas, y otro es la ecuación de la recta x igual a 4y, que es una recta que pasa por el origen y tiene esta pendiente, un cuarto. Si hacemos el gráfico, tenemos en rojo marcados los dos gráficos, la recta x igual a 0 y la recta x menos 4y igual a 0. Estamos hablando por ahora todo en R2, por supuesto, porque estamos trabajando con curvas. Bueno, y el lugar geométrico va a estar formado por esas dos rectas. Plantea otro ejemplo en el cual es x cuadrado más y cuadrado igual a menos 4. Remarco el concepto de que estamos trabajando con dos variables de las cuales no podemos despejar a simple vista ese valor de y. Acá tendríamos que aplicar raíz cuadrada y no es algo tan fácil, por lo menos habría un desdoblamiento de la situación. Pero a simple vista se ve que x cuadrado más y cuadrado, o sea, un número al cuadrado más otro número al cuadrado, igual a un número negativo en los reales, es decir, tanto la x como la y solamente puede tener valores reales, es imposible que ocurra, entonces no existe lugar geométrico, no lo podemos graficar. Pero bueno, ese es el concepto del lugar geométrico. Y viene la pregunta, ¿qué son las cónicas? Acá es una introducción con media superficie cónica, que es lo que uno normalmente conoce como cono, pero nosotros ya para esto nos vamos a ayudar con el GeoGebra. Fíjense que, sí, como resumen, acá tenemos circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. El caso de la hipérbola en este caso no se ve muy bien
por eso prefiero usar el GeoGebra y verlo con lo que es una superficie cónica. Cuando veamos superficies vamos a ver la ecuación de un cono y vamos a ver que en realidad en matemática cuando hablamos de cono no hablamos de un único cono como aparecía en el PDF, sino hablamos de dos conos, o lo que nosotros conocemos como cono, opuestos, formando lo que se llama superficie cónica. Entonces tenemos en R3 esta superficie que es un cono en 3 dimensiones, podemos girarlo y ver a ese cono. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos los 3 ejes, tenemos el cono. Para lo que es esta parte de la unidad que es curvas, que es cónicas, no nos interesa tanto conocer los valores y los 3 ejes porque vamos a trabajar en un plano, pero como el nombre cónica surge del análisis del cono, vamos a verlo aunque sea geométricamente. Entonces, bueno, tenemos una ecuación de un cono y, por ejemplo, vamos a cortar ese cono con la ecuación de un plano que es z igual a 3. Entonces, vamos a hacer la intercepción del cono rojo con este plano celeste que es z igual a 3. GeoGebra me permite calcular la intersección y cuando veo la intersección de esas dos superficies, el plano y el cono, lo que veo es una circunferencia. Lo podemos ver de arriba se ve mejor. ¿Tá? Entonces, haciendo la intercepción de un plano con la superficie cónica, obtenemos una circunferencia. Por eso decimos que la circunferencia es una cónica, es una curva que pertenece a las cónicas. Pero no es la única posibilidad. Vamos ahora a usar esta segunda ecuación de GeoGebra, donde si vemos de costado ya el plano no es paralelo al piso, sino que tenemos un cierto ángulo. Viendo desde arriba ya vemos que esa circunferencia se deformó y está un poco ovalada. Eso es lo que llamamos elipse. La elipse, que también podemos verla haciendo la intersección entre el cono y el plano, va a tener cierta inclinación, entonces ya no tengo una circunferencia exacta, sino que tenemos cierto efecto de óvalo. ¿Estamos de acuerdo? Es simplemente inclinar ese plano que cortaba perfectamente en forma paralela al plano del piso a la superficie cónica. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Bueno, fíjense, podemos interceptar con este plano. Cuando interceptamos con este plano estamos yendo justo al borde del cono. ¿Tá? Es un plano que tiene la misma pendiente que el cono, podríamos decir. No se le puede decir pendiente porque estamos hablando en R3, pero para tener una idea de lo que estamos haciendo referencia, donde si hacemos la intersección del plano con el cono, como el plano roza justito a la superficie cónica, al girarla podemos ver que lo que determinamos es una recta. Está acá el GeoGebra, el corte no lo marca del todo bien, marca una el cono se ve más ancho de lo que debería, pero la recta azul es la verdadera intersección. ¿Tá? Y vemos que intercepta en una recta. Esto es lo que cuando veamos en la práctica es lo que se dice que alguna superficie, alguna curva cónica, alguna curva así, degeneró en este caso una recta. Vamos a cambiar el plano y ahora vamos a usar la ecuación 4. En la ecuación 4 vemos que ese plano que habíamos hecho recién le doy cierta constante, lo subo en este caso, podría también bajarlo, y si lo vemos desde arriba, lo que tenemos es una curva que ustedes ya conocen, que es una parábola. Si hacemos la intersección del plano con el cono, vemos dibujado lo que todos conocemos como la parábola. La única diferencia es que acá las parábolas, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la parábola paralela o con eje paralelo al eje X. Acá vamos a tener parábolas que van a estar rotadas. No solo
van a ser parábolas que sean paralelas o que tengan como eje a un eje paralelo al eje Y, ¿está? Sino que también a otros ejes. Creo que te dije que X, me equivoqué, digamos, estoy acostumbrado a graficarlo en paralelo al eje Y. Pero bueno, ahí se ve la parábola que se obtiene a través de la intersección de un plano con la superficie cónica. Por lo tanto, las parábolas también son cónicas. Bien, si cambiamos el plano y trabajamos con este plano que es x igual a 0, ese es el plano YZ, lo que vamos a ver es que el plano corta en dos rectas. ¿Estamos de acuerdo? También va a ser una cónica degenerada. Hacemos la intersección para que se vean esas dos rectas. Y ahí vemos las dos rectas, intersección de ese plano con la superficie cónica. Es otra forma de que una curva degenere, en este caso, en par de rectas que se cruzan en el origen. ¿Estamos de acuerdo? Que por supuesto todo esto puede estar desplazado y no ser que se cruzan en el origen. Bueno. Y por último, la que no se ve tan bien en el PDF, y por ese motivo fue que hice esto de hacerlo con el GeoGebra, lo que sería la hipérbola. Si nosotros desplazamos ese plano, que era el plano YZ, lo desplazamos, lo que vamos a obtener es una hipérbola. Vamos a hacer la intersección para que ustedes lo vean. Muchas veces es una de las curvas más difíciles de detectar. Bien, ahí tenemos de verla en el cono, ¿verdad? Hay otras formas de que aparezca, ¿verdad? No es la única forma de que aparezca, pero como para que vean que planos que crucen a una superficie cónica determinan distintas curvas. Esas curvas son las que llamamos cónicas. Entonces, acá podemos, al ir girando la pieza, ver que lo que obtenemos es una hipérbola, que la hipérbola también, ya la conocen, la vieron en el ingreso, la hipérbola clásica, la básica, la 1b primero es 1 sobre x, la que en el ingreso se llamaba función homográfica, también va a ser una hipérbola, y acá la vamos a analizar en forma más profunda. Vamos a buscar parámetros. Algo importante que se ve más o menos ya acá en este gráfico es que la hipérbola tiene asíntotas. ¿Tá? Acá tenemos dos rectas, ¿tá? Se ve justo ahí en el borde, que la hipérbola se acerca pero nunca va a tocar. Y otra cosa interesante de la hipérbola es que es una curva que podemos decir está partida, porque tenemos una zona de la curva que no tiene conectividad con la otra parte de la curva. ¿Tá? Eso lo vamos a analizar y eso va a ser interesante de verlo cuando parametricemos a esta cónica, la hipérbola. Pero bueno, como ven, según como tomemos a la superficie cónica, que recuerden que son dos conos opuestos, agarramos y a esto lo cortamos con distintos planos, vamos a obtener distintas curvas. Esas curvas son la circunferencia, la elipse, que uno podría decir que la circunferencia es un caso especial de la elipse, la parábola, la hipérbola, y después lo que se llaman cónicas degeneradas, que son rectas, son puntos también. Si yo tomo un plano, vamos a escribirlo. Si yo pongo z igual a 0, lo que tengo es un plano que lo único que hace es cortar al cono en su punto de intersección entre, o mejor dicho, corta la superficie cónica en la intersección de los dos conos, que es un punto, es el origen en este caso. Entonces, bueno, puede degenerar en un punto, puede degenerar en dos rectas, puede degenerar en una sola recta, puede degenerar en no existe lugar geométrico. Eso vamos a ver. Se dice degenerar porque ustedes van a ver la ecuación que aparentemente parece ser una de estas curvas, y cuando la analicemos termina siendo
que su lugar geométrico no son estas curvas, sino, repito, rectas, puntos, ¿está? Pero bueno, eso lo vamos a ver en los próximos videos. No quiero que se hagan videos muy largos, como les dije, son temas, son muchos temas sencillos, pero muchos temas que harían un video muy largo. Prefiero hacer videos más bien cortos y de última tendrán muchos videos para ver.